Lucas capítulo 8, versículo 26. Dice así, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que estaba en la ribera opuesta a Galilea. Está hablando que es el mar de Galilea. Y es importante dónde pasa esto, porque, y ya sabes, es la historia del endemoniado Gadareno. Y antes de eso lo que pasa es que Jesús calma la tempestad. Ahora lo que va a hacer Jesús es calmar la tempestad de un hombre que está en problemas, que está su alma está siendo puesta a esclavitud y en servidumbre. No conocemos la historia de cómo empieza esto que le pasa al Gadareno, pero sí vamos a ver algunas cosas en la historia que de pronto te vas a poder identificar con ellas. Pero sobre todo vamos a poder conocer a Jesús de una manera más profunda. Una de las cosas que me encantan de esta serie de milagros es que los milagros avalan quién es Jesucristo. Las cosas que hace Jesús solamente las podría hacer Jesús si es quien dice ser, que es Dios mismo. Y entonces llegan a la tierra de los Gadarenos, que está a la otra ribera opuesta a Galilea. Y opuesto a Galilea, en esta tierra de los Gadarenos, son ciudades. De hecho, ahí está Decápolis, que son las 10 ciudades. Y son ciudades que no son de judíos, sino son de gentiles. Pero acuérdate, Jesús, aunque vino específicamente a su pueblo, y de ahí su pueblo iba a llevar el evangelio a todas partes, él sí empieza a hacer milagros como en la multiplicación de los panes con los gentiles, arriba en el norte en Tiro y Sidón con la mujer que sana a su hija a distancia, y vamos a ver que aquí Jesús lo vuelve a hacer en tierra de los gentiles. Y dice, y al llegar él a tierra, acuérdate que venía de la barca, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo. La Biblia no nos dice cuánto, pero esto no son semanas, no son meses, sino son años. Era un hombre que ya llevaba con esta situación, endemoniado, poseído por demonios, y mucho tiempo. Y vamos a ver su situación de manera particular. Y una de las cosas que yo veo en Jesús es que Jesús, aunque es Dios de la humanidad, hemos visto en estos milagros que trata de manera personal con cada una de las personas que van a su encuentro. Y aquí Jesús va a hacer algo increíble, algo extraordinario. Y entonces este hombre no vestía ropa, completamente vulnerable, pero por otro lado desvergonzado. O sea, es un hombre que no le importa no tener ropa. Desde hace mucho tiempo no tenía ropa, no tiene ropa, ni moraba en casa, entonces no era un hombre de hogar ni de casa, pero la Biblia nos va a anunciar más adelante que sí era un hombre antes, que tenía una familia, tenía una casa, posiblemente tenía hijos, una esposa y papá, mamá, hermanos. Pero él desde hace mucho tiempo, por su situación en específica, ya tiene que salir de su casa y moraba no en casa, sino en los sepulcros. Y en estos tiempos en Israel, los sepulcros no son como conocemos hoy los cementerios, sino los sepulcros eran estos lugares apartados y fuera de la ciudad, normalmente en un lugar desértico, donde eran cavernas y eran cuevas, donde ponían ahí los cuerpos a que se descompusieran y de ahí ya los sacaban y los llevaban a otro lugar. Pero entonces fíjate dónde moraba este hombre, moraba entre los muertos, entre la oscuridad, entre la humedad, completamente un lugar, te imaginas, lleno de cuerpos por todos lados y nada más en la noche. Es el estar ahí y este hombre está vivo, este hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, pero este hombre vive completamente en oscuridad, por supuesto apartado de Dios, completamente entregado a los demonios y los demonios tomando posesión de él. Y vamos a ver algo aquí, ¿cómo es eso de alguien endemoniado? No vestía ropa, completamente sin pena, sin vergüenza, y moraba en los sepulcros. Pero algo sucede que cuando viene Jesús de calmar la tormenta, él va, este hombre va y tiene un encuentro con Jesús. Y al ver a Jesús,
lanzó un gran grito. Imagínate que tú eres Pedro o Andrés o alguno de los apóstoles, Juan, y de pronto va caminando Jesús y ves venir un cuate sin ropa, completamente sucio, evidentemente que está viviendo no en una casa y no en un hogar, no es un hombre de familia, y de pronto viene, esto es muy fuerte esta palabra, lanzó un gran grito, viene y viene gritando y viene postrándose a sus pies, a los pies de Jesús, y exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque ahora fíjate, es muy importante quién está hablando aquí. Porque Jesús lo que quiere hacer es tener un encuentro con el hombre, con este hombre gadareno. Pero de pronto lo que sucede es que al estos demonios tomar posesión de este hombre, los que van y van corriendo y se lanzan a los pies de Jesús, vamos a ver, son los demonios. Y vamos a ver que en una persona así endemoniada hay una lucha entre el hombre creado a la imagen de Dios y los demonios. Y entonces lanza este gran grito, se postra a los pies y exclama: ¿qué tienes conmigo, Jesús? Fíjate, los demonios saben quién es este hombre que viene de la barca con sus discípulos de calmar a la tempestad. Saben que es Jesús, que Jesús significa Salvador y que es Hijo de Dios, Dios el Hijo encarnado. Y fíjate, Hijo del Dios Altísimo, el creador del universo. Y le está diciendo: te ruego que no me atormentes. Fíjate, los demonios saben quién es Jesús, pero para los demonios Jesús es un tormento, no es una bendición. Y hoy en día para muchos hombres y una mujer, Jesús en vez de ser una bendición es eso, no quiero saber nada de Jesús, que se vaya de mi vida. Y fíjate, eso es satánico. El no querer tener nada que ver con Jesús es completamente satánico. Pero está diciendo: te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre. Jesús está mandando y ordenando, y tienes que saber, Jesús es rey, Jesús es soberano, a Jesús todo está bajo sus pies. Jesús es el creador de estos ángeles que decidieron rebelarse y cayeron. Y entonces Jesús les ordenaba que dejes. Y fíjate, Jesús está poniendo su atención en el hombre, no en los demonios. Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y grillos. Lo más que puede hacer la sociedad por un hombre es eso, es atarle, controlarle, cadenas y grillos. Y vamos a ver aquí en esta historia que la sociedad lo que quiere hacer es domarte, es calmarte, no, ¿sabes qué? Te vamos a meter en un programa de 7 pasos, te tienes que encerrar y domarte. Y Jesús no hace eso. Lo que más puede hacer la sociedad es tratar de controlarte. Y le ataban con cadenas y grillos. Y imagínate, este hombre completamente desnudo, gritando por todos lados, morando entre los sepulcros, entre la muerte, entre la humedad. Y no solamente queriendo hacer daño a los demás, sino, fíjate, su mayor problema era que se quería hacer daño a él mismo y por eso lo querían atar. Y cuando viene a Jesús y se postra, seguramente lo que Jesús está viendo en él es las marcas, las ataduras. Y de pronto la sociedad con muy buenas intenciones, con querer hacerle bien a alguien, al final le está haciendo más daño y lo está apartando. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas. Este hombre con una fuerza sobrenatural, endemoniado, era impelido por él.
por el demonio, a los desiertos. Y ahí es donde te quiere tener Satanás, donde más vulnerable estás, donde nadie te puede ayudar, ahí al lado de la muerte, al lado, o sea, completamente apartado. Y le preguntó a Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? No le está preguntando al demonio, a los demonios, le está preguntando al hombre. Y yo aquí veo un atributo de Jesús, que amo de Jesús. Cuando se acerca con nosotros, nos trata de manera personal. Así, Jesús sabía cómo se llamaba este hombre. Jesús es el creador de este hombre. Jesús ha sustentado a este hombre. Jesús sabe quién es su familia. Jesús sabe cómo se llaman sus hijos, que hace muchos años no ven a este hombre. Jesús sabe el sufrimiento que tenía su esposa, sus papás, sus tíos, sus primos. Pero Jesús se acerca y está entablando una relación personal con él y le está preguntando eso, algo muy íntimo. ¿Cómo te llamas? Posiblemente este hombre hace mucho no le preguntaban su nombre. Nadie quería saber su nombre. Era un endemoniado, gadareno. De hecho, tú no conoces su nombre y lo conoces así por el endemoniado gadareno. Pero nos recuerda Jesús que cada quien tiene un nombre, cada quien tiene una identidad, cada quien tiene una personalidad, cada quien tiene una historia. ¿Cómo te llamas? Y él dijo, Legión. Ahora no está hablando el hombre, está hablando el demonio. O sea, somos muchos, somos miles, pero tienes que saber esto, y Jesús lo sabe muy bien, los demonios mienten y siempre van a querer aparentar mucho más y dar mucho más temor. O sea, Satanás es eso, es un mentiroso, es asesino desde el principio, es el padre de mentira. Entonces nunca entables una conversación con él. Con quien tienes que entablar una conversación es con Jesús mismo, que llega o sea, ya sabe tu nombre, pero quiere tener una conversación contigo. Intenta hacer eso con las personas, intenta ser como Jesús. O sea, cuando simplemente estés en una tienda o caminando, hoy que sales por el súper, igual no está saliendo mucho, pero de pronto sales y todos están con su cubrebocas y todos están bien sacados de onda. Y nadie espera que seas amable con otra persona, ni tú estás esperando que sea amable. ¿Y por qué no a la cajera? ¿Cómo te llamas? Y se va a sacar tanto de onda, no va a poder creer lo que está sucediendo. Y de pronto, aunque tienen su nombre aquí algunas, nadie les dice por su nombre. Y fíjate, este es el amor de Jesús por la humanidad. Y posiblemente hoy tú necesites escuchar eso de Jesús. ¿Cómo te llamas? Y tú contestarle. Bueno, me llamo Neftalí, pero me dicen Talí. Y empezar una conversación con él. Estaba platicando esta semana con una persona y le estaba explicando qué significa orar y le digo, orar es simplemente hablar con Dios. Y lo puedes empezar a hacer tú hoy. ¿Y por qué no empiezas así? Y entonces Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Y le dice, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Ellos saben a dónde, o sea, dónde es su destino. Ellos saben que ya en la historia, al Jesús venir y al ir en una cruz, este es su destino, el abismo. El abismo es eso, es el infierno. Por eso cuando gente está cotorreando, ¿no? Por ignorancia, no conocen las escrituras, pero del infierno dicen, no, el infierno va a estar padrísimo y va a haber... O sea, yo no sé por qué la gente se imagina que va a haber juegos de mesa y que va a haber dominó y blackjack o sea, no sé por qué... y la Biblia dice, no, es un abismo. Entonces imagina esto. Si te dan miedo las alturas, ¿te has subido alguna vez a la montaña rusa? O sea, mega montaña rusa que hasta arriba y de pronto subes y subes y subes y subes y ya, o sea, ya no hay ya no puedes hacer nada y de pronto tienes la bajada y es un abismo. Ahora esa sensación de un vacío, un abismo, una angustia, pero que nunca se termina por una eternidad. Y lo opuesto es el cielo y estar con Jesús. Es una plenitud, una llenura, una seguridad, un gozo. Y entonces le están rogando,
no nos mandes ir al abismo. Y había ahí un hato de muchos cerdos. Ahora acuérdate, para los judíos los cerdos no es kosher. Entonces por eso están en una zona no judía, del otro lado de Galilea, cerca de estas 10 provincias. Está este hombre ahí y había ahí muchos cerdos. Y lo que pasaba es que muchos cerdos era un gran negocio y que pasían en el monte. Y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Mira, tienes que saber esto, nada sucede en este mundo sin que Jesús dé su autorización. Y hay veces que no entienden, ¿cómo eso? Y tienes que confiar en Dios. Todo pasa por su filtro, todo pasa por su mano. Y de pronto eso te da así una tranquilidad y una paz. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el hato se precipitó con un despeñadero al lago y se ahogó. Y dice la Biblia que son más de 2,000 cerdos. Entonces entran estos demonios. Entonces sí eran muchos, pero no eran legión. Mentirosos. Y de pronto entran en estos cerdos y los demonios que quieren hacer es matar, robar y destruir. Y entonces estos animales que no pueden, simplemente con el impulso. Pero fíjate, entonces hay una lucha, es completamente diferente lo que pasa con el humano. El humano todavía tiene esta lucha. Y el animal nada más simplemente con su impulso. No tienen una conciencia. Y así se ahogan todos por completo. Imagínate eso. Imagínate que tú estés ahí con Jesús y todo esto está pasando así, y esta conversación y de pronto a los cerdos y los cerdos y están los que están cuidando los cerdos, todos sacados de onda. Pero ojo, Jesús está cómodo, Jesús sabe lo que está haciendo, Jesús está en control. Jesús está cómodo en medio del caos. Versículo 34, y los que apacentaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo y dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús. Y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios. Ahora mira la transformación de este hombre. La sociedad lo que más puede hacer es controlarte, atarte, domarte, pero nunca transformarte. Nunca renovarte. Y lo que Jesús hace con este hombre, con su presencia, con su compasión, con su palabra, con su amor, es en un corto tiempo transformarlo. En lo que estos cuates van y dan aviso a la ciudad, Jesús sigue hablando con él y ya no está atormentado por los demonios. De pronto es un hombre libre y Jesús cumpliendo las profecías que iba a venir a liberar a los que estaban cautivos. Y este hombre era un cautivo, sí, por supuesto, posiblemente de su propia historia, y él tomó las decisiones incorrectas y esas decisiones lo llevaron a ese momento, a ese paso en su vida. Y puede ser tu caso hoy que hayas cometido decisiones incorrectas. Y que posiblemente como este gadareno tengas las marcas de las cadenas, de los grillos, del daño. Pero aún así, tener un encuentro con Jesús te puede transformar y cambiar por completo. Las marcas de este hombre no van a desaparecer, su historia no va a desaparecer. En este tiempo no había fotos, no había Facebook, no había Instagram, pero te imaginas si hubiera visto en este tiempo eso, fotos de este hombre, Instagram, en los periódicos, el endemoniado era todo conocido por todo el mundo, nadie sabía su nombre, ya se habían olvidado de su nombre, de su identidad. Y Jesús viene y le da un propósito. Y Jesús siempre va de manera personal su recordatorio, fuiste creado a la imagen de Dios. No fuiste creado para tener una vida como la estás viviendo. Fuiste creado para algo completamente diferente. Y entonces van estos hombres, dan la noticia a todo el pueblo. Ahora, la noticia no es que Jesús tuvo un encuentro con el gadareno. La noticia es los cerdos.
Y de pronto para toda esta ciudad, Jesús es una maldición. Para toda esta ciudad Jesús no es una bondad. Para toda esta ciudad que quiere seguir igual y no quiere cambiar, es un tormento. Pero mira, para este hombre, está sentado a los pies de Jesús. Ya no tiene que estar corriendo, ya no tiene que estar gritando. Su alma ya está en paz, ya no está siendo atormentado. Y está sentado, no hay un mejor lugar que este, sentado a los pies de Jesús. Ahora, ¿qué estaba haciendo cuando alguien decía es que está sentado a los pies de alguien? Es que ahora Él es tu maestro y tú eres su discípulo. Él es tu rabí. Y de pronto Jesús le está enseñando cosas a este hombre que la sociedad no le podía enseñar nada. Lo único que podía es tratar de domarlo y de pronto está sentado a los pies de Jesús. Pero dice ahí la Biblia, fíjate que está vestido. Ahora ellos vienen de la barca, ellos vienen de... Jesús acaba de calmar la tempestad, vienen todos los discípulos, tienen este encuentro y por supuesto ellos iban día a día y no traían ropa de más. Es como cuando tú sales de tu casa a algún lugar, no tienes ropa de más, pero de pronto vemos a este hombre vestido y una de las cosas que tienes que aprender a hacer es preguntarle a la Biblia, bueno, o sea, ¿de quién era esa ropa? Y la Biblia nos enseña eso en el Nuevo Testamento, que nosotros nos tenemos que vestir de Jesús, de su amor. Y vemos a este hombre que de pronto está vestido y yo digo, ¿de quién son esas sandalias? ¿De quién es esa túnica? Tienes que saber esto. Jesús siendo Dios, se hizo hombre y se vistió de siervo y se podía poner una túnica que cuando tiene un encuentro con este gadareno, esa misma túnica de Jesús le puede quedar al gadareno, esas mismas sandalias le pueden quedar al gadareno. Y eso es lo que viene a hacer Jesús, viene a ponerse en nuestro lugar y viene a vestirnos. Y de pronto una de las cosas que hace Jesús con este hombre es le regresa su dignidad. ¿Te imaginas qué ánimo? Le pregunta su nombre, le recuerda su sello, fuiste creado a la imagen de Dios y le da su dignidad. Y de pronto está sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio. Esta palabra cabal juicio es con una mente sana. Él ya no estaba pensando claro, él ya no estaba pensando bien, pero de pronto Jesús le empieza a instruir y le empieza a enseñar y todo, o sea, todo eso que estaba chueco, Dios se lo empieza a corregir. Y por supuesto eso es lo que tiene que ser Jesús contigo. O sea, cuando llegas a Jesús tienes ideas falsas, ideas chuecas, por eso estabas donde estabas y estabas como estabas y por eso las marcas. Pero de pronto Jesús empieza a renovar tu entendimiento y tu mente y empieza a entender cosas y te da una mente sana, una manera de pensar. Es su manera esto lo da Jesús, un cabal juicio. Y Jesús lo transforma. Y entonces al ver estos hombres de esa ciudad, este es un milagro. ¿Quién puede hacer eso? Por muchos años nadie pudo. Y de pronto viene y el gadareno y se tiene un encuentro con Jesús y puede. Por eso si tú has batallado durante años con alcohol, con drogas, con pornografía, con adicciones, ¿sabes qué? O sea, nada te puede cambiar. Hay cosas que te pueden domar, hay cosas que te pueden aplacar, hay programas que te pueden ayudar, pero nada te puede transformar. Y Jesús lo que hace con este hombre es lo transforma de adentro para afuera. Y lo que necesitas es un encuentro con Jesús. Eso es lo que necesitas. Y decirle, Señor, yo quiero estar a tus pies, vísteme y cambia mi mente. El problema de las adicciones y el problema, o sea, todos los problemas es porque no estás pensando bien.
No estás pensando bien y necesitas que es el efecto de Jesús en tu vida. Es el milagro más increíble, la renovación del espíritu. Es nacer de nuevo. Y de pronto vemos a este hombre naciendo de nuevo. Y los hombres que lo ven así y tuvieron miedo. O sea, ¿quién puede hacer esto? Y sabes que hay gente que conoce a personas que Jesús ha transformado como este hombre y, 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 y los ven y tienen miedo porque dicen, ¿cómo, o sea, cómo una transformación tan radical y a veces así tan rápida? Pero tienen miedo, ¿por qué? Porque no quieren eso mismo para su vida, quieren seguir su vida igual, no quieren cambiar. Y el problema radica es que no te ves tan mal como el gadareno, pero al final lo que importa es no cómo te ves tú, ni siquiera cómo te ve la sociedad, porque la sociedad está pensando, vamos a tratar de cambiarlo, pero el chiste es cómo te ve Jesús, y de pronto Jesús te ve así, desnudo, que necesitas esa relación con Él, que necesitas estar vestido y que necesitas una mente sana. Y entonces estos hombres tienen miedo, versículo 36, y los que lo habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Fíjate, salvado el endemoniado. Jesús salvó al endemoniado. Y solamente Jesús puede salvar. Y eso es lo que necesitas recordar hoy. Solamente Jesús es el Salvador. Lo que necesitan todos tus vecinos, tus amigos, tus tíos, o sea, tus hijos, todos es un Salvador. Eso es lo que necesitan. Y entonces toda la multitud de la región alrededor, toda esa multitud de la región alrededor de los Gadarenos, le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, esta parte, o sea, es lo más triste que hay. Jesús entrando en la barca se vuelve, y lo corren. ¿Conoce a alguien así que de pronto ha corrido a Jesús de su vida? No quiero tu bondad, no quiero tu amor, no quiero ser transformado, yo quiero seguir igual, no quiero que cambien mi manera de pensar. Y lo que tú estás diciendo con eso es no quiero un milagro. Y no te das cuenta que lo necesitas. Y el gadareno, el gadareno es, esto es. Hay gente que no quiere cambiar. Pero Jesús, mira lo que hace, versículo 38. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. No, esto pasa en cuanto Jesús hace esto contigo. Quieres estar, o sea, Jesús, yo voy contigo a donde sea. O sea, no me dejes aquí, déjame, subo en tu barca y déjame, voy y continúo. ¿Qué tal si me dejas aquí y regresan? Y o sea, es legión y ya no quiero más. Y eso es un temor. Así, ese es el temor donde empieza la sabiduría, es ¿qué pasaría si regreso a mi vida pasada? Y decir no quiero. Qué miedo. Señor, no me dejes. Y es un temor reverente a Dios. No me dejes, Señor. Déjame estar contigo. Pero Jesús, mira lo que hace. Jesús le despidió diciendo, pero lo despide con su bendición. Al pueblo, o sea, Jesús simplemente da la vuelta y se va. Y este hombre lo despide. No solamente con su bendición, sino con un encargo. Y le dice, vuélvete a tu casa. No vengas conmigo. O sea, lo manda como hoy tú y yo estamos así en la cuarentena. Quédate en tu casa. Quédate en tu casa. Y cuenta, o sea, regresa a tu casa. Te han estado esperando. Pero yo me imagino a este hombre diciendo, ¿y cómo va a regresar con esto? Con estas heridas. ¿Cómo va a regresar con estas marcas? ¿Qué historia voy a contar? Y Jesús dice, eso es. Ve a tu casa y cuenta. Y eso es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros que hemos sido con el milagro de Jesús, hemos sido transformados. Es contar. Ahora, ¿qué tenemos que contar?
cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Ha hecho Dios contigo grandes cosas? Ahora fíjate lo que Jesús está diciendo. Ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¿Quién hizo esas cosas con el Gadareno? Jesús. Y Jesús está revelando en este milagro una vez más: yo soy Dios. Y yo hago estas cosas. Yo soy el único que puede transformar. Y ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y sabes, este tiempo es un tiempo esencial para que contemos las grandes cosas que puede hacer Dios. No solamente en nuestra vida, sino en la vida de los que nos rodean. Y Él se fue. El Gadareno es el primer misionero a los gentiles de estas ciudades. Fíjate a quién escoge Dios. Fíjate a quién escoge Jesús. Pensarías que escoge, no, al que fue al seminario, al que sabe hebreo. No, aquel que estaba hace unos segundos endemoniado, desvestido, desvergonzado entre los sepulcros. Y dice Dios a ese. Y Dios en estos, Dios es glorificado. Y Él se fue publicando por toda la ciudad, no solamente a su casa, sino dice, no, yo les voy a decir a todos cuán grandes cosas había hecho Jesús con Él. Por supuesto tiene que llegar a su casa y decir así: papá, Abba, los chiquitos, ¿te imaginas? ¿Qué tienes ahí? O sea, ¿por qué son esas marcas? ¿Dónde estabas, pa? Y Él decir: sabes que si tú te has alejado del Señor y te has alejado de tu familia y te has recluido en toda esta oscuridad y has dejado que te controlen sustancias y eso ha abierto puertas a demonios, lo primero que tienes que hacer es esto, es entregarte a Jesús, estar en sus pies, deja que Él te viste, que Él cambie tu manera de pensar, y lo primero que tienes que hacer es ir a casa, pedir perdón y contar historias. No sé tú, pero yo tengo historias que me avergüenza contar de mi pasado antes de Jesucristo. Pero tengo que sentarme con mis hijos que ya están creciendo y son adolescentes y tengo que decir, te voy a platicar una historia. Y entonces ya en el más chiquito, de pronto hubo una época en su vida donde decía: papá, ¿me puedes contar otra historia? Y era así, la época de las historias antes de Jesucristo. ¿Tienes eso con Dios, ese encuentro y esa transformación? Tienes que saber que nada, o sea, la sociedad no puede hacer lo que Jesús, el Hijo de Dios, puede hacer en tu vida. Entonces, si tienes esa historia con Dios, cuéntala. No la dejes de contar. Habla a las personas por teléfono. No puedes salir, pero puedes hablar, puedes hacer un WhatsApp. Hoy en la tarde una persona escribió a la iglesia que una amiga suya, su esposo estaba en el hospital, no es cristiana, su esposo no es cristiano, pero su esposo está en el hospital, está muy grave, está entubado. Y me dio su celular, marqué, le dije, o sea, él no conoce mi número, marqué y yo así: hola, buenas tardes, soy el pastor Dalí de Semilla Veracruz, me dijeron que tu esposo estaba en el hospital, ¿me dejas orar por ti? ¿Hay algo que podamos hacer? Y me dice: no necesito nada, pueden simplemente orar. Y fíjate, así, y una llamada, un testimonio, un ir por las ciudades. De pronto puede cambiar la vida de alguien y no sabemos, Dios se sigue moviendo. Posiblemente tú tengas muchas heridas y muchas marcas y muchas manchas de los sepulcros, de las cadenas, pero sabes que ya no te quedes viviendo en eso. Pasa la página y céntrate en las grandes cosas que ha hecho Dios contigo hoy, y céntrate en las grandes cosas que ha hecho Jesús contigo hoy. Céntrate en eso y empieza a caminar en eso y empieza a contar en eso. Oramos. Y sabes, si tú ahorita estás en casa y tienes síntomas de coronavirus, te sientes mal, déjanos orar por ti. Queremos orar por ti, Señor, y te pedimos por aquellas personas que están en casa.
que de pronto tienen los síntomas o ya su prueba es positiva. Cada vez sabemos de más historias y más personas. Y el día de hoy, Jesús, queremos pedirte que estas personas se sienten a tus pies. Y aún en medio de la debilidad, en medio de los síntomas y dolor de cabeza y vómito y dolor de pecho y cansancio y dolor de hueso, Señor, tú los puedas vestir de ti y que les puedas dar una mente sana. Y Señor, que no tengan miedo, que tú para ellos seas esa bondad y que cada uno de ellos la reciban de ti, Señor, y que les regales una historia, porque tú en medio de todo esto que está pasando, tú estás pasando tu mano por nosotros, por nuestra vida. Te pido que nos sigas regalando historia tras historia tras historia de tu amor y que en medio de este virus y esta pandemia, que es grande, te pedimos que tu gracia abunde aún más y tú hagas grandes cosas en medio de esto. Sigue usando a tu iglesia, Señor, porque la iglesia no está cerrada. Sigue usando a tus hijos, Señor, que cada uno de ellos están en casa, otros están saliendo, otros están trabajando. Señor, síguelos usando para animar, amar, consolar. Danos compasión, Señor. Danos tu corazón. Y que empecemos, Señor, siempre, en medio de todo lo que está pasando, de manera muy personal, preguntándole a las personas, como Jesús lo hace, ¿cómo te llamas? Y dándoles el valor y el peso y la importancia a cada una de ellas. Señor, y usa esto, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.